Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha intentado comprender los fenómenos que le rodeaban y ha tratado de explicar su presencia en este mundo. Las distintas culturas fueron proporcionando a lo largo de los siglos diferentes tipos de ordenación del mundo. Se intentaba buscar un sentido y una estructura lógica a un mundo en apariencia peligroso y sobre todo caótico. En la actualidad, tenemos una visión mucho más clara de nuestro lugar en la naturaleza, gracias a la teoría de la evolución, enunciada por los británicos Charles Darwin y Alfred Wallace. Charles Darwin empleó más de 24 años en recoger pruebas y elaborar su teoría. Cuando ésta se hizo pública, temblaron las bases de la biología y de la visión que el ser humano tenía de sí mismo. Fue muy criticado y se le hicieron duras caricaturas en la prensa de la época. Muchos contemporáneos se sintieron ultrajados por la sugerencia de que el hombre podía ser un simple descendiente de un antepasado simiesco. La teoría de la evolución afirma básicamente que todos los seres han evolucionado de unas formas de vida a otras. Pero ¿qué fue lo que les obligó a hacerlo? En 1809, el naturalista francés Lamarck fue el primero en intentar una explicación. Este científico explicó su teoría con el ejemplo de la evolución del cuello de las jirafas. Lamarck postulaba que las jirafas que comían hojas de los árboles habrían ido alargando su cuello por el esfuerzo, de la misma manera que los atletas desarrollan sus músculos. Este alargamiento del cuello habría ido pasando a sus hijos, que se habrían esforzado en desarrollarlo, transmitiéndolo a su vez a las siguientes generaciones. La base para la teoría de la evolución la daría el naturalista inglés Charles Darwin en 1859. A los 22 años, Darwin se embarcó en el barco de investigación Beagle en un viaje que duró 5 años. En una de sus paradas, el Beagle visitó las Islas Galápagos, en Ecuador. Allí, descubrió una fauna muy diferente a la del resto de los sitios que había visitado. Contó 7 especies diferentes de tortugas, cada una en una isla distinta. Las distintas variedades presentaban distintas formas de caparazón. Darwin ya intuyó que la vida podía haber tenido un origen común, pero no tenía conocimientos suficientes para explicar cómo aparecían y se transmitían las variaciones. Mendel descubrió que los caracteres hereditarios se transmiten a través de los genes. Estos genes son fragmentos de información genética que se transmite de padres a hijos. Se encuentran en el núcleo de las células, concretamente en los cromosomas. Una de las pruebas más fiables de la teoría de la evolución está en los fósiles. De una manera general, las capas más antiguas de la Tierra contienen restos de seres más simples que las capas comparativamente menos antiguas. De esta manera, tras largos estudios y comparaciones, se ha podido catalogar, por ejemplo, la evolución que ha sufrido el caballo a lo largo de millones de años hasta adoptar su forma actual. También se pueden observar la semejanza de determinados órganos en distintos grupos animales. Por ejemplo, los miembros anteriores del hombre, de la lagartija, de la ballena, del ave o del caballo, tienen funciones que en algunos casos son muy diferentes. En cambio, su estructura ósea es semejante. Esto significa que existe un grado de parentesco entre todos estos organismos. En un principio, seres como las algas verdes vivían en zonas acuáticas poco profundas. Estas primeras plantas liberarían oxígeno y fueron cambiando lentamente la composición de la atmósfera. Esto hizo posible que otros seres pudieran utilizar ese oxígeno disuelto que había en el agua. Posteriormente se produciría la colonización de la tierra firme. Primero,
aparecerían las plantas terrestres y después otros seres que se especializaron en tomar el oxígeno de la atmósfera y que llegaron a ocupar los más variados ambientes. Chicos, ahora que terminaron de ver el video, les propongo que sobre la teoría de la evolución reflexionemos acerca de los aportes que nos hacen estos científicos. ¿En qué quiero que puntualicen? En cuáles son las diferencias y las ideas en común que hacen cada uno de estos científicos. Para finalizar, les dejo una tarea domiciliaria que se les va a explicar el profesor de informática. Bueno, a modo de cierre, con la profe Silvina habíamos pensado que se puede producir una pieza audiovisual utilizando dos herramientas informáticas como pueden llegar a ser Movie Maker y Audacity. Como ustedes saben, el Movie Maker trabaja con video y el Audacity trabaja con sonido. Con esas dos herramientas producen una pieza audiovisual de no más de 3, 4 minutos, 5, tratando de explicar lo que la profe Silvina les acaba de solicitar. Si el amor se cae, todo alrededor se cae.